La armadura de Dios, este es el número 5. Efesios capítulo 6 esta mañana. Efesios capítulo 6. Vamos a leer dos versículos, el versículo 11 y el versículo 16. ¿Cuánto lo tienen esta mañana? Ok. Versículo 11 y 16. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. El escudo de la fe. Vamos a hablar del escudo de la fe. Vamos a continuar con esta serie. El domingo pasado, ¿verdad?, estuvimos hablando del calzado, del evangelio de la paz. ¿Cuántos se acuerdan? Hoy estaremos hablando de una pieza más de esta armadura, de la armadura de Dios, el escudo de la fe en esta mañana. Gloria a Dios. Así que yo quiero hablar en primer lugar de la importancia del escudo, ¿verdad?, en la armadura de un soldado romano, porque entendemos que el apóstol Pablo está tomando la imagen, ¿verdad?, de la armadura o el uniforme que llevaban los soldados romanos en la antigüedad, los legionarios, los soldados legionarios, los de la guardia, ¿verdad?, del emperador. Y bueno, él toma esta imagen. El escudo era parte, ¿verdad?, de las armas, de las piezas de esta armadura. Dice, el escudo romano era para defensa principalmente. Llegó a tener aproximadamente 1 metro de longitud y un grosor de 6 milímetros, con lo que lograba desviar las flechas y los golpes del armamento enemigo. Los legionarios pudientes, dice, utilizaron escudos hechos de bronce, convirtiéndose en un símbolo de estatus social. Comúnmente a los escudos se les llamaba escuta. Eran rectangulares que a veces eran convexos y a veces planos. Eran construidos principalmente a partir de tiras de madera superpuestas unas a otras y con las vetas dispuestas en direcciones opuestas, cubiertas con cuero y adheridas con pegamento animal. Esto supone que el escudo era muy resistente y a la vez lo suficientemente ligero, de entre 5.5 y 7.5 kilogramos, como para ser transportado a lo largo de muy largas distancias. Dice, la formación testudo típica de los asedios romanos, en la que los legionarios colocaban los escudos de frente y hacia arriba, consiguiendo protección también frente a proyectiles lanzados en tiro parabólico o desde lo alto, como por ejemplo flechas, jabalinas, piedras de ondas y objetos lanzados por defensores desde lo alto de las murallas. Y estos escudos, iglesia, ¿verdad?, eran parte muy fundamental en su armamento de un soldado romano. Un soldado no podía salir a comisión o a la guerra si no tenía un escudo. Tenía que tener un escudo, tenía que llevar su escudo, porque era un arma de defensa, o sea, para defenderse, era para protegerse, ¿verdad?, de las flechas, de los dardos, de las jabalinas que eran lanzadas por los ejércitos contrarios, gloria al Señor, de las lanzas. Y bueno, entonces el escudo era una parte o pieza primordial en la armadura del soldado, y pues era más un arma de defensa. En estos tiempos, ¿verdad?, se siguen usando escudos. Usted sabe, las policías antimotines en la Ciudad de México usan unos escudos como de 1 metro también, unos escudos grandes, ¿verdad?, de 1 metro hasta 1,20, muy grandes los escudos, porque con eso, ¿verdad?, de alguna manera, cuando hay alguna manifestación, ¿verdad?, de personas como las que hay muy seguido en México y en otros estados, ¿verdad?, inclusive aquí también, pero más en el centro del país se ve más eso. Entonces tienen que mandar, tiene que ir la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, con sus escudos, ¿verdad?, para repeler esas manifestaciones que a veces son manifestaciones violentas. Hermanos, imagínense si ellos no se protegieran, ¿verdad? Y hay manifestaciones donde los manifestantes, sean hombres o mujeres, ¿verdad?, usan petardos, usan botellas, hermanos, con gasolina y
y usan piedras, usan tubos, usan bat de béisbol, martillo, bueno, una serie de armas, machetes. Entonces se siguen usando esos escudos, ¿verdad? Para protegerse. Entonces el escudo, ¿verdad? Es algo muy importante esta mañana, donde el cristiano tiene que tener un conocimiento acerca del escudo, pero en este caso del escudo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Cada ejército en la antigüedad tenía que tener una buena cantidad de escudos para defenderse de sus enemigos. Vamos a leer algunas escrituras esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Igual para que participen, me ayuden, hermanos, por favor. Segunda de Crónicas 32, versículo 5. Alguien que lo lea rápidamente. Segunda de Crónicas 32, 5. Van a ser varios pasajes del Antiguo Testamento. Después, con ánimo refuerzo, el dijo Ezequías todos los muros caídos que hizo hacia las torres y otro muro por fuera, fortificó además el anillo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Amén. Aquí tenemos una escritura que nos habla de que David, hermanos, hizo muchas espadas, pero también escudos, porque eran necesarios los escudos, ¿verdad? Ellos tenían que tener escudos para defenderse de sus enemigos. También en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 16, a ver, que lo lea rápidamente. Nehemías 4, 16. Sí. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Tenían lanzas, escudos, arcos y coraza, dice. Tenían escudos, era necesario los escudos esta mañana cuando Nehemías se dispuso, ¿verdad?, a levantar los muros de Jerusalén, de la ciudad que había sido destruida. También en Jeremías capítulo 46, versículo 13, voy a leerlo, ¿verdad? Jeremías 46, 3 dice estas palabras: preparad escudo y pavés y venid a la guerra. Es necesario los escudos, era necesario, ¿verdad? También en Segunda de Crónicas capítulo 14, versículo 8. Si alguien lo tiene, lo puede leer, Segunda de Crónicas 14, 8. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. No sé. Segunda de Crónicas 14, 8. A ver. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y arcos, todos hombres diestros. Dice que el rey Asa tuvo un ejército muy grande, ¿verdad?, de hombres, 280,000 que traían escudos. O sea, ellos estaban preparados, tenían que tener sus escudos esta mañana. Así es que, aleluya. Vamos a hablar ahora en segundo lugar, tomad el escudo de la fe, ¿verdad? Sabemos que el escudo era una parte muy importante de la armadura de un soldado, pero Pablo el apóstol en nuestro texto nos exhorta a tomar el escudo de la fe, ¿verdad? Dice el versículo 16 de Efesios 6, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta mañana el apóstol Pablo nos exhorta a tomar el escudo de la fe, primeramente porque la fe, hermanos, es la base primordial del cristianismo, es la columna vertebral, la espina dorsal del cristianismo. ¿Cuánto dicen amén? La fe definitivamente es la que mantiene un cristiano, ¿verdad?, en los propósitos de Dios, caminando de la mano de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe es la que vence al mundo esta mañana. Es la columna vertebral de la iglesia. Todo lo escrito en la palabra de Dios lo creemos por fe. ¿Cuántos dicen amén? O sea, todo es por fe.
todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Nos encontramos muchas veces gente, ¿verdad?, que cuestionan la Biblia, cuestionan lo que está escrito, ¿no? Que la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. No que la escribió algún loco por ahí que no tiene nada que hacer. Y empiezan a cuestionar, a dudar de la Biblia, y tienen a la Biblia como un libro cualquiera. Pero nosotros los cristianos creemos lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Porque hay de aquel que no crea, porque aquel que no cree en algo que está escrito en la palabra de Dios, entonces algo no está bien en la vida de esa persona. Entonces todo lo creemos por fe, y es la fe, ¿verdad?, la que nos mantiene en los caminos de Dios esta mañana. Los milagros de Cristo en los evangelios estaban condicionados a la fe de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Cada milagro que Jesús hizo era de acuerdo a la fe de la gente. Amén. En una ocasión Cristo no hizo algunos milagros en su tierra natal, en Nazaret. Dice que no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos, las personas de ahí, los vecinos, los que lo conocían. No hizo muchos milagros. Fíjese, amén, cómo los milagros están condicionados a la fe de las personas. Entonces, la fe es lo primordial esta mañana. Vivimos por fe, nos movemos por fe, predicamos, evangelizamos por fe. ¿Cuánto dicen amén? Oramos por fe, damos dinero a la obra de Dios por fe, gloria al Señor. Hacemos cosas para Dios por fe. A veces, ¿verdad?, no miramos los resultados, ¿verdad?, inmediatamente, pero lo hacemos por fe, gloria al Señor. Venimos a la iglesia por fe, aleluya, porque es la fe la que nos mantiene. Entonces, la fe es la base principal esta mañana del cristianismo. Aleluya. Pablo dijo que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Entonces, nuestra fe, hermanos, está fundamentada. Por eso el apóstol Pablo dice que usemos nuestra fe como un escudo, porque es el escudo que el cristiano tiene esta mañana. Aleluya. Hay en Israel, en la nación de Israel, hermanos, tienen ellos un escudo, se le llama el escudo antimisiles de Israel, también comúnmente conocido como cúpula de hierro o domo de Israel. Dice que el escudo antimisiles de Israel es un sistema de defensa que detecta los misiles en el momento en que se lanzan. Además tiene la capacidad de calcular el lugar en el que van a caer esos misiles, por lo que tienen margen para actuar si creen que explotará en un lugar habitado. Si por el contrario finaliza el vuelo en el desierto, lo dejan explotar. Por lo tanto, si un misil va a caer en una ciudad o en una población, se lanza otro para interceptarlo y hacerlo explotar en el aire. De esta forma pueden desintegrar el arma enemiga. Bueno, los israelitas, hermanos, ellos tienen esta arma sofisticada, este escudo, este sistema de defensa que los protege de los misiles de sus enemigos, ¿verdad?, de los árabes, de otros países que han querido atacar o destruir a la nación de Israel. Ellos tienen este sistema de defensa muy efectivo. Se dice que es 90% efectivo este sistema de defensa. Y usted puede mirar videos en las noticias, hermanos, de donde se mira cuando han lanzado misiles y parece que van a explotar en la ciudad, ahí en Tel Aviv o en Jerusalén, y en el aire estos misiles explotan, o sea, no llegan, por ese sistema de defensa que tiene el ejército, ¿verdad?, israelí, muy sofisticado. Bueno, la iglesia de Cristo, el cristiano, tiene un sistema de defensa contra el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos este sistema de defensa llamado el escudo de la fe. Aleluya. Y debemos de usarlo, ¿verdad?, como un escudo en contra del enemigo, porque nuestro enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Si lo lee, lo tiene, lo puede leer esta mañana. Primera de Pedro capítulo 5, 8 y 9. Sabiendo que los mismos padecimientos
nuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. El apóstol Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente, pero dice que nosotros podemos resistirlo en la fe. Con nuestra fe podemos resistir al enemigo esta mañana. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Alguien que lo lea. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice que nuestra fe, hermanos, es la que vence al mundo esta mañana. Entonces, qué tremendo escudo Dios nos ha dado como parte de la armadura esta mañana, la fe. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, alguien que lo lea. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firme en la fe, portaos paradosamente y esforzados. Estar firmes en la fe esta mañana. Habla una vez más de la fe, hermanos. Estamos firmes en esa fe. Tenemos que usar el escudo de la fe. Aleluya, esta mañana. Tenemos que usar el escudo de la fe. Ahora, ¿para qué? Tercer lugar, para apagar los dardos de fuego del maligno. Es lo que Pablo el apóstol escribe, ¿verdad? En nuestro texto. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, estos dardos de fuego, ¿verdad? Que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Los dardos de fuego, más que nada, eran flechas encendidas que se usaban en las batallas de la antigüedad. Estas flechas encendidas, ¿verdad? Se lanzaban, en la punta iba encendida esa flecha. Las lanzaban con un arco y donde esas flechas caían, eran flechas encendidas, provocaban un incendio, ¿verdad? Provocaban una explosión, un incendio, y los que estuvieran ahí cerca morían quemados, calcinados. Así que estas flechas eran muy destructivas. Estos dardos de fuego, hermanos, eran poderosos, destructivos esta mañana. Aleluya. Causaban incendios y mataban a muchas personas, soldados, civiles, etcétera. Aleluya. Pero los escudos de los soldados los protegían de esas flechas. Tenían el potencial de extinguir el fuego y bloqueaban el efecto destructivo de esas flechas o de esos dardos esta mañana. El escudo de ellos, hermanos, eran de un material que o sea, la flecha quedaba clavada en el escudo, pero se apagaba. Tenía esa capacidad, el escudo, de quitarle ese efecto destructivo a esas flechas esta mañana. Por eso el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, el escudo de la fe, con el que usted y yo como cristianos podemos apagar esos dardos de fuego, esos dardos encendidos del diablo esta mañana. Entonces dicen amén. Ahora, ¿cuáles son esos dardos de fuego a los que el diablo lanza contra el cristiano? Son muchos. Podemos hablar de pensamientos pecaminosos. Son dardos de fuego. Un pensamiento pecaminoso, ¿verdad? Un pensamiento inmoral es un dardo de fuego del maligno. Es una flecha encendida. El desánimo también. El desánimo es otra flecha encendida. Es un dardo de fuego que el diablo lanza contra el cristiano. La confusión, la falta de visión, la envidia, los celos, son dardos de fuego, hermano, muy destructivos. Si no nos protegemos, estos dardos de fuego pueden hacer caer a cualquier cristiano esta mañana. La murmuración, las contiendas, el orgullo, la lástima propia, el odio, ¿verdad? Son dardos de fuego, ¿verdad?, que Satanás lanza contra la vida del cristiano, no contra los que no son cristianos, sino contra los cristianos, porque los cristianos, ¿verdad?, somos seres humanos, somos personas, ¿verdad?, que estamos en una batalla todos los días, y todos los días el diablo está lanzando esas flechas, esos dardos de fuego. Todos los días, ¿verdad?, vienen cosas así: orgullo, envidia, celos, murmuración, pensamientos negativos, incredulidad. Todos los días estamos siendo bombardeados con esos dardos de fuego. ¿Cuántos están conscientes esta mañana? Pero por eso tenemos el escudo de la fe. Aleluya. Nuestra fe, iglesia, va a repeler y a destruir esos dardos de fuego del maligno. Nuestra fe es firme en Dios, ¿verdad? Nos va a proteger de esos dardos de fuego, gloria al Señor, de esas flechas encendidas.
Y nuestra fe la podemos mantener si nosotros nos mantenemos conectados con Dios. Si nos mantenemos conectados con Dios a través de su palabra, a través de la oración, ¿verdad? A través del ayuno, a través de estar congregándonos, amén, a través de la comunión unos con otros, hermano, eso va a fortalecer la fe. El problema es que muchos no lo entienden. El problema es que muchos, ¿verdad? El escudo que tienen ya está todo deteriorado porque no están fortaleciendo su fe con estas cosas. Y el escudo que tienen ya está tan deteriorado que los dardos de fuego maligno traspasan ese escudo y los están dañando. Los están dañando todos los días. Pero es que no están fortaleciendo su fe con la oración, con la lectura de la Biblia, con el venir a la iglesia, con el evangelismo, con la comunión unos con otros. Se están desconectados y por lo tanto su fe está muy débil y su escudo pues está débil también cuando dicen amén, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos conectados con Dios. Porque esa fe, hermanos, es un arma de defensa, no es una arma de ofensa, es un arma de defensa. Tengamos presente eso, gloria a Dios. El escudo es un arma de defensa, es para defendernos de los dardos de fuego del maligno esta mañana. Y es necesaria esa arma de defensa. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, yo voy a leerlo. Primera de Juan 5, 5, dice estas palabras. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vea cómo que el que vence al mundo es el que cree, el que tiene una fe firme en el Señor. Él va a vencer al mundo esta mañana. Así que en esta mañana, hermano, iglesia, mantenga su fe firme en Cristo Jesús. Use su escudo de la fe, gloria a Dios. Alimente su fe todos los días, gloria al Señor. No descuidemos esta parte o esta parte de esta armadura, esta pieza de la armadura de Dios que es el escudo de la fe. Alimentemos nuestra fe cada día, gloria al Señor, porque la tendencia, ¿verdad?, siempre es a dejar estas cosas que pueden alimentar nuestra fe. Un cristiano en victoria es un cristiano que está siempre fortaleciendo su fe y puede estar protegiéndose de los dardos de fuego del diablo que son lanzados cada día contra su vida, pero está ahí firme, está atrincherado, gloria a Dios, está atrincherado contra el enemigo y ahí está resistiendo. Por eso dice el apóstol Pedro, al cual resistir firmes en la fe, gloria a Dios. Y nuestra fe, hermanos, va a resistir esos dardos de fuego del maligno y no van a dañar a un cristiano que tiene su escudo bien firme, su escudo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Que tiene su escudo, aleluya, fortalecido, gloria a Dios. Está conectado con Dios esta mañana. Así que mantenga su fe firme en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vea conmigo Hebreos 12, 2. Dice estas palabras: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe de esta mañana. Aleluya, nuestro Señor, hermanos, aleluya, nuestra fortaleza, amén, es nuestra inspiración, nuestro guía, nuestro capitán. Debemos de poner nuestros ojos en Él para fortalecernos en fe esta mañana y para que nuestro escudo, el escudo de la fe, esté bien reforzado contra los dardos de fuego del maligno. Que ningún dardo penetre ese escudo, que si un dardo, una flecha choca, que ahí se quede y se apague y no tenga el efecto destructivo que ha tenido en la vida de otros cristianos, de otros hijos de Dios. Porque tiene un efecto destructivo sobre aquellos, ¿verdad?, que su escudo está débil, su escudo está deteriorado y pues las flechas los golpean y los golpean hasta que los hacen retroceder y volver atrás esta mañana. Así es que sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuánto dicen amén?
Así es que esta mañana, hermanos, esta es otra de las piezas importantes de la armadura de Dios. Hay que usar, hay que fortalecer ese escudo cada día, hay que usarlo, hay que protegernos con el escudo de la fe, y en Él, en Dios, tenemos la victoria, gloria al Señor. Y ningún dardo va a dañar la vida, amén, de aquel cristiano que su escudo está firme, que su escudo está reforzado, el escudo de la fe. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón en esta mañana. Gracias, te alabamos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta mañana oremos, hermano. Vamos a orar y ahorita pues ya si hay alguna pregunta, vamos a poner de pie, gloria a Dios. Pónganse de pie. Pues qué bueno que nos acompañó, Señor. ¿Cómo se llama usted? Gilberto. Qué bueno que nos acompañó, ¿verdad? ¿Qué le pareció? ¿Sí? Bueno, pues aquí le seguimos invitando. Siga viniendo. En la tarde vamos a tener también servicio a las 7. Sí. Okay. Sí. Ok. Ándele. Sí. Y ¿no le gustaría que oráramos por su esposa? Sí. ¿Por qué no viene para acá para orar por ella? ¿Cómo se llama su esposa? Andrea, la señora Andrea. Ya me acordé. No, pues Dios lo bendiga. Vamos a orar por ella, pero vamos a hacer una oración también, ¿verdad? A través de su fe. Si usted cree a Dios, si tiene fe, Dios va a hacer algo en ella. No, Dios la va a levantar. Entonces, que crea en Dios. Jesús dijo, lo imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Entonces, Dios tiene el poder para hacer cualquier milagro. Él nos creó. Sí. Entonces, vamos a hacer una oración, don Gilberto. Vamos a hacer una oración esta mañana. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero que repita esta oración. Después de mí, repita esta oración. Y ahorita ya oramos también por su esposa, por la señora Andrea. Okay, entonces, incline su rostro y cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta mañana yo vengo delante de ti. Yo reconozco que soy un pecador y que en la cruz del Calvario derramaste tu sangre por amor a mí. Diste tu vida por mí, porque me amabas y porque me amas. Te pido que me perdones todos mis pecados. En esta mañana, perdóname. Ahora, Señor, abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero seguir adelante. Dame la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en tus caminos, escuchando tu palabra. Ahora te pido por mi esposa, que tú la sanes, que tú hagas un milagro. Levántala, Señor, de esa cama, de esa silla. Fortalécela en el nombre de Jesús. Echo fuera toda enfermedad de ella y de mí también. Soy libre por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Ok, voy a orar por usted. Padre Celestial, en esta mañana oramos a ti, Dios, por la vida de don Gilberto, Dios, en el nombre de Jesús. Señor Dios, tú has visto su corazón, Señor Dios, ese deseo, Señor, al venir Él, Dios, a escuchar tu palabra en un momento como este, Dios. Yo te pido, Señor, que tú lo guardes, lo fortalezcas y lo afirmes, Dios. Fortalécelo, Dios. Te pido por su esposa, Señora Andrea. Oro por Dios a ella por un milagro, Dios. Te pido, Señor, por ella. Pon tu mano en este momento. Yo declaro la palabra de sanidad sobre ella. Yo declaro fortaleza y sanidad, que ella se levanta, Dios, y pueda ella, Dios, también venir a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice
bendice Dios, oh Dios, a don Gilberto, ayúdalo Señor, dale fe, dale fortaleza, dale confianza, oh Dios, guárdalo Señor, oh Dios, bendice su hogar, su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Cristo, gracias Señor. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cómo se siente? Dios lo bendiga. Se siente bien, qué bueno. Ahí vamos a estar orando mucho también por su esposa y pues en la tarde vamos a tener el servicio también en la tarde a las 7. Aquí lo esperamos, aquí nos vemos. Aquí, vamos a estar orando también otra vez por usted y vamos a seguir orando por su esposa. No le damos. Amén. No hay de qué. Bueno, esta mañana, si alguien tiene alguna pregunta, a ver, del mensaje, del estudio, alguna pregunta, alguna duda que alguien tenga, era todo lo que yo quiero compartirles acerca del escudo de la fe. Agarra la onda, pues. La onda era un arma, era como una resortera, pero sin la de esa, que le ponían una piedra, pues, y le daban vuelta. Un arma de la antigüedad. Pero fue con la que David mató a Goliat. Y esa piedra estaba ahí, y la soltaba a un lado y salía la piedra, pues, a una velocidad que, pues, imagínate, David mató a Goliat con esa piedra que le dio en la frente. ¿Verdad? Obvio no era el poder de Dios, pero era un arma mortal, porque la sabían